Buenas tardes, profesora. Junto con mis compañeros Javier Aeo, Sebastián Silva, Sebastián Leiva y quien les habla, Gordo Barrientos, le presentaremos nuestro laboratorio casero 1. Estos fueron los materiales que ocupamos, los objetos que lanzamos. Estas son las grabaciones, las 3 grabaciones. Para responder a la pregunta 1 de las fuerzas que actúan, son la fuerza de fricción, la normal y la fuerza de peso. Y el torque es producido por la fuerza de fricción. Bueno, respondiendo a la pregunta sobre qué tipo de movimiento tienen estos cuerpos, estos tienen un movimiento del tipo rectilíneo uniforme, ya que estos al deslizarse por la rampa van ganando una velocidad con el tiempo de un modo uniforme. Y esto quiere decir que la aceleración es constante, por así decirlo. Y por otra parte, la pregunta sobre cómo podemos determinar qué objeto va a caer primero, esto se logra mediante el momento de inercia. Respondiendo a la pregunta 4, en el cual explicamos cómo el momento de inercia influye en el desplazamiento del objeto, podemos concluir de que a mayor momento de inercia el desplazamiento es más lento. En cambio, a menor momento de inercia el desplazamiento es más rápido. Esto se verifica en el video con la pelotita azul de ping pong y el scotch, en el cual la masa de la pelota está más concentrada hacia el centro del objeto. En cambio, en el scotch, la masa está más concentrada hacia los bordes, y haciéndola más lenta, por así decirlo. Y respondiendo a la pregunta 5, en el cual pregunta qué objeto llega primero, usamos el mismo principio de la inercia para saber qué objeto va a llegar primero, el que tenga la masa más concentrada en el medio, que en este caso fue la pelota azul. Bueno, aquí respondiendo a la última pregunta, que sería la pregunta 6, donde pide obtener la ecuación de forma generalizada para calcular la velocidad final de los cuerpos, tenemos que el trabajo total, que sería esto, debe ser igual a la diferencia cinética de los cuerpos. Es decir, la cinética final menos la inicial. Pero como aquí no tenemos energía cinética al comienzo de los cuerpos, ya que están en reposo, tendríamos nulo esto, así que sería 0. Y nos quedaría al final solamente sumar la energía cinética de los cuerpos de rotación más la energía cinética de traslación, más el trabajo de traslación. Que lo podemos ver expresado así, quedaría de esta forma. También tenemos que el trabajo para calcular el trabajo rotacional de los cuerpos es el torque por la diferencia de ángulos, por la variación de ángulos. Lo que se ve resumido como lo siguiente. Tenemos que el torque que lo vemos aquí, es igual al radio por la fuerza de roce, como se ve aquí. Y esto por la variación de ángulos, o sea, por ángulos. Y esto tenemos que sumarle el trabajo de traslación. Bueno, si multiplicamos el radio por el ángulo, nos estaría dando la distancia. Entonces podemos resumir eso como solo en distancia. Ya bueno, aquí tuve un error que había que calcular el trabajo de traslación. Y esto era sumado, no multiplicado. Así que teníamos que sumar el trabajo que realizaba la fuerza peso y la fuerza de roce. La fuerza de peso la descomponemos como masa por gravedad, por la distancia recorrida, por el seno de ángulo debido a la inclinación. Y tenemos también la fuerza roce, que también es lo mismo por la distancia recorrida, por el coseno de 180. Como el coseno de 180 es menos 1,
lo multiplicamos por la fuerza de roce de aquí y por la distancia, lo que le restaría al principio de la ecuación acá y se eliminaría, quedándonos solamente estos términos. Bueno, continuando con la ecuación, entonces reemplazamos lo que sería el trabajo total por lo que nos dio aquí, que sería masa por gravedad por distancia por el seno de ángulo, igualado a nuestra energía, a las ecuaciones de energía cinética dada de rotación y de traslación. Y nos quedaría esto. Así que siguiendo, hacemos uso de la condición de rotar sin deslizar y tenemos que la velocidad del centro de masa sería igual a la velocidad tangencial y esto sería igual al radio partido por la velocidad angular. Esta W no es trabajo, es velocidad angular. Entonces despejando tenemos finalmente que la velocidad nos quedaría como velocidad angular por radio. También tenemos en cuenta que la inercia de los cuerpos está dado como una constante, como un término generalizado para poder expresar la ecuación final como una ecuación que generalice todos los cuerpos y no cada uno con su respectivo valor. Continuando con el desarrollo de la ecuación, bueno, no habría nada mucho más que explicar, ya que solamente quedaría hacer el despeje correspondiente de la velocidad para encontrar la velocidad final. Y finalmente nos daría esta ecuación, que si reemplazamos con los valores reales o correspondientes a cada cuerpo, nos tendría que dar su velocidad final con la cual llegan abajo del plano inclinado. Eso. Bueno, en la última ecuación igual tuve otro error, que fue que la raíz tenía que ir sobre el numerador y denominador y solo lo coloqué sobre el numerador. Así que corregir solo eso. Y como conclusión de este trabajo, podemos concluir que el momento de inercia no tiene cambio alguno durante la trayectoria de los objetos y que cada objeto igual posee distintos momentos de inercia que son valores que ya se conocen desde antes, valores constantes que se mantienen en los objetos, pero que ya se conocen. Y que la inclinación de la pendiente tampoco influye, no influye en el momento de inercia de cada objeto.